Bueno, Luchito, cerramos, cambiamos de tema, son las 9:37. Cualquier cosita nos interrumpe, Lucho, un abrazo gigante. El gobierno tiene una idea con respecto a los ambulantes, porque los ciudadanos se quejan realmente del comercio ambulante en los metros. Son millones de personas que todos los días utilizan el transporte público, utilizan el metro y se ven expuestos a distintas situaciones por un comercio abundante que está completamente desproporcionado en algunas estaciones de metro. ¿Cuál es el plan del gobierno? ¿Qué es lo que está pasando en los metros? En el siguiente informe de Contigo en la Mañana. Se entiende que ellos quieran vender y trabajar, pero el metro no es un lugar para que ellos trabajen. Mira, a 1.000 pesos aquí, a 1.000 pesos, mira, honestamente ganándome el pan. Que tiene que ver más fiscalización por asunto de carabineros. Mira, esto es lo que ocurre en la estación Universidad de Chile, en la combinación de la línea 1 con la línea 3. Simplemente se tomaron las estaciones de metro, comerciantes ambulantes al interior de los vagones de los trenes, en los andenes y hasta en los accesos. Muchos lo hacen por necesidad, otros en cambio protagonizan peleas y preocupantes escenas de violencia que han alertado al gobierno al punto de querer intervenir muchas estaciones. Estas imágenes registradas en la línea 5 del metro de la estación Ñuble muestran la tensa discusión entre este grupo de personas que se registró hace algunas horas. A medida que siguieron pasando los minutos, el altercado pasó a mayores y de los gritos, insultos e improperios estos hombres y mujeres llegaron incluso a los golpes. Gente que se dedica a pelear por los puestos realmente, porque eso es lo que buscan, trabajar todos. ¿Se producen discusiones entre ellos mismos por los puestos? Por los puestos más que nada, sí. Yo pienso que todos tienen derecho a trabajar, pero hay que darle un lugar a cada uno. Son vendedores ambulantes que al parecer estarían enfrentándose por adueñarse de estos espacios para la venta de sus productos. Todo a vista y paciencia de los usuarios del metro y sin que ningún encargado de seguridad intervenga en el altercado. Vete callado, loca, vos no sigáis. Es más, al llegar seguridad al lugar, los funcionarios no intervienen, esto aparentemente por la supremacía numérica y grado de violencia de estas personas. Me llama la atención de que habiendo una comisaría, la 60 Comisaría Metro, que está dispuesto para resguardar
a la ciudadanía, a los usuarios del metro, no estén funcionando una comisión civil ahí o una CIP de parte de ellos, digamos, para hacer el control de estos delincuentes. ¿Cuál es la causa de que el comercio ilegal se haya apoderado de algunas estaciones? Para este especialista, la falta de control es la principal razón. No hay control dentro de esa instalación, que es una instalación sensible, donde se mueve mucha gente. Entonces me llama la atención de que dentro del metro, siendo un lugar, digamos, privado público, no haya control de parte de la autoridad. Al recorrer las distintas estaciones de metro es posible ver cómo en algunas de ellas la venta de confites y productos se repite constantemente. Puestos como este en la estación Franklin de la línea 2. E incluso la venta de ambulantes que se pasea libremente por los carros de los trenes. Sí, entre los pasajeros de los vagones, estas personas también ejercen el comercio. A 1.000 pesos son a Lucas, son a 1.000. A 1.000 pesos la barra de chocolate. Mira, a 1.000 pesos aquí. A 1.000 pesos, mira, honestamente ganándome el pan. A 1.000 pesos, dama y caballero. Un escenario que se repite constantemente, incluso en el punto de combinación de la línea 2, en la estación Los Héroes. Se entiende que muchos de ellos lo hacen por necesidad y tienen como única fuente de ingreso económico la venta en las estaciones. Los usuarios del tren capitalino dicen tenerlo claro. Yo creo que en el fondo sí lo hacen por necesidad, o sea, no cualquiera llega y se pone debajo del tren. El problema es cuando a veces se toman atribuciones que en verdad no tienen, como estar, no sé, pues al lado de la escalera, es difícil movilizarse en el mismo andén porque sí pasa, yo he visto, y bueno, cuando se toman atribuciones de más creo que es demasiado. Se entiende que ellos quieran vender y trabajar, pero el metro no es un lugar para que ellos trabajen. En mi juicio, los encargados de la municipalidad deberían ver alguna forma donde posicionar a estas personas y poder hacerlos comerciantes legales. Sin embargo, el problema surge cuando algunos de estos comerciantes son los responsables de discusiones y peleas entre ellos. De repente los asaltos, que te cogotean, te sacan lo poco y nada, y con el celular y te lo pelotean. Algunas estaciones carecen claramente de seguridad y falta de guardias, no hay control y los usuarios se sienten sin ningún tipo de protección. Yo creo que lo están haciendo más que nada por necesidad y entre medio se mete gente de mala clase a lo mejor. No me gusta porque estorban, porque se usa para la delincuencia. Falta seguridad, que no se da. ¿No se ven guardias? No se ven y la verdad que no se meten. Yo veo más que no se meten los guardias. Es más, en distintos horarios, ni en los andenes, ni en los puntos de combinación, es posible encontrar algún encargado de seguridad. ¿Qué pasa con los guardias del metro? Que ellos tienen, que también son, la mayoría es funcionarios que saben hacer la pega. Entonces aquí yo creo que falta inversión de parte del metro en el tema de seguridad para sus usuarios. Una de las estaciones de metro que registra la mayor cantidad de vendedoras ambulantes es Calicanto. En este punto de combinación hay varios comerciantes, chocolates, dulces y todo tipo de confites hay en este verdadero mall subterráneo. Con destino a esto. Les vengo ofreciendo unas ricas y deliciosas mesas ideal para refrescar la boca, la laca.
Esto es lo que ocurre en la estación Puente Calicanto. Pero hay otra estación que se ha transformado en un verdadero persa ambulante. Es en Universidad de Chile la combinación de las líneas 1 y 3, en que existen varios puestos de venta. La verdad es que no me molestan para nada, porque todos tienen que tener alguna opción para ganarse la vida en estos tiempos que están todos súper caros. ¿Me gustaría que le entregaran a ellos un lugar establecido? Sería ideal, como en esos puestos que tienen, sobre todo a la entrada. Que hay unos puestos que de repente se ponen como ferias artesanales en los mismos metros, sería ideal que tuvieran un lugar. Mira, esto es lo que ocurre en la estación Universidad de Chile, en la combinación de la línea 1 con la línea 3. La mayoría no le hace daño a nadie. El problema se genera en horas peak, cuando el acceso a los andenes se dificulta por estos puestos que ocupan gran parte de los pasillos. A la gente que denuncie, realmente denuncie el tema y que no se queden, digamos, y que el tema de las denuncias sean más digamos, amigables a las personas. Y por eso la gente no denuncia, porque son largas horas de espera y de trámite, de burocracia. Un escenario muy similar se vive en la combinación de las líneas 3 y 5 en estación Plaza de Armas. ¿Está de acuerdo o no? No. ¿Por qué no? Por la incomodidad nomás. Para los mismos transeúntes, pero lo demás también hay que ponerse en el lugar de ellos. Pero en cierta forma me molesta, porque también tienen derecho a trabajar, pero la situación económica del país, de todo el mundo, está mala. Entonces, ¿qué hacemos? Si no le dan la oportunidad, ¿qué vamos a hacer? Tienen familia. Te molesta la entrada, se forman tacos, por ende los tacos también sirven como para los delincuentes, para que te roben los celulares, te hagan el carterazo rapidito. Se producen discusiones entre ellos, peleas entre ellos. También, también. ¿Por qué pelean? Por el lado, parece que pelean por los espacios. Hay gente que arrienda los espacios. La crítica que se escucha con frecuencia de parte de quienes utilizan el metro, que algunos de los comerciantes pelean por territorio, que incluso venden estos espacios ilegales y que los enfrentamientos entre ellos son habituales. Sí, tal como lo veíamos al comienzo de esta nota, en que estas personas discutían por ocupar estos andenes. El Metro Estación Central es otro de los puntos de conflicto, otro mall subterráneo donde se vende de todo, desde accesorios para celulares hasta confites y ropa. En esta estación se ha intentado en varias ocasiones erradicar el comercio, se han propuesto medidas para dar una solución definitiva, sin embargo, ellos siguen en este lugar. Es el gobierno quien ha deslizado la idea de intervenir las estaciones tras el alza del comercio ambulante. Mientras que Metro, a través de guardias y carabineros de la 60 comisaría, señalan que mantienen servicios preventivos con el fin de erradicar la venta en puestos ilegales. ¿Pero qué soluciones podrían darse para esta problemática? Primero, crear un equipo de choque, ¿no es cierto?, para evitar que en la mañana se instalen. O sea, esto deberían evitar desde la apertura del metro, tener ya personal suficiente, incluyendo el metro debería tener un equipo digamos, de reacción. Yo creo que colocaría gente de civil, ¿no es cierto?, equipos de 4 funcionarios que recorran como pasajeros en el metro, así como los alguaciles que hay de seguridad en los aviones.
A raíz de este escenario de las situaciones de violencia que se viven en las estaciones de metro, hoy es evidente que urgen soluciones como las que plantea el gobierno de intervenir dichas estaciones y así erradicar el comercio ambulante para evitar que hechos como estos sigan ocurriendo. Triste, grave la situación que se vive en muchas estaciones del metro y este plan de gobierno entonces para tratar de erradicar el comercio ambulante en los pasillos de las estaciones más grandes y principales de la red de metro de nuestro país. Estamos con Joel Olmos, alcalde de La Cisterna, bueno, una de las grandes estaciones de metro, la intermodal de La Cisterna justamente está en su comuna, y estamos también con César Segura, quien es presidente del sindicato del metro. A ver, César, ustedes como trabajadores, ¿cómo están viviendo esto? ¿Cuáles son finalmente las situaciones de inseguridad que han tenido que vivir producto de lo que hemos visto en la nota? Hola, buenos días, Montserrat, Julio. Claramente que este tema a nosotros nos tiene bastante preocupados como trabajadores y representantes de todos los trabajadores del metro, tanto el subcontrato como los de planta. Creemos que estamos en un nivel de crisis tanto en la parte de dotaciones como también en la parte de riesgo vital ya de los trabajadores, porque el tipo de agresión que estamos viviendo hoy día nosotros no estamos acostumbrados como trabajadores a recibir este tipo de agresión donde ya está en peligro inminente la vida de los trabajadores y también nos preocupa la seguridad de los usuarios en este caso, porque esto es una seguridad integral lo que entregamos nosotros. Y viendo la nota también no comparto algunas situaciones. El giro de nosotros es el transporte y nosotros nos preocupamos de lo que es la seguridad, la comodidad, la limpieza, y ese es el giro nuestro y no hacernos cargo del delito, como salía ahí un señor hablando de que equipos de choque y cosas así. Yo creo que eso es llamar aún más a la violencia al interior del metro y yo creo que el metro no está para eso. ¿Y cómo ustedes ven la solución? ¿Sería personal externo, carabineros que se haga cargo de la seguridad al interior de las estaciones de metro y no necesariamente tener que reforzar a los guardias de metro porque no están preparados para esto? O sea, mira, yo quiero dejar algo súper en claro. El personal de metro, en su globalidad, está entrenado para varios tipos de situaciones y también para este tipo de situaciones relacionadas con falta, delitos y agresiones. Pero nosotros no nos podemos hacer cargo de la seguridad pública. O sea, el giro de nosotros es el transporte, brindarle seguridad a los usuarios, que no se pierda la continuidad operacional, pero nosotros no tenemos por qué atacar lo que ya es delito, porque estas son mafias organizadas y que son verdaderos delincuentes y que nosotros ahí hacemos un margen y decimos, efectivamente, esto ya no es comercio ambulante, sino que estos son verdaderos delincuentes que no pueden estar al interior de la red del metro, que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores, de los usuarios y también cuando hay procesos de evacuación, como lo que pasó en Estación Las Rejas con el problema técnico que tuvimos, que uno empezó a ver la cadena que ocurrió, que en Estación Central estaba colapsada la estación y no por los usuarios, sino que estaba colapsada por los comerciantes ambulantes, estos delincuentes que no dejaban poder hacer la evacuación correctamente en dicha estación cuando ocurrió el tema técnico en la Estación Las Rejas. Claro, lo que plantea César es muy importante porque aquí estamos hablando de crimen organizado, alcalde. No es que se juntaron 4 ambulantes, pusieron un pañito y se pusieron a vender artesanía, ¿no? Acá estamos hablando de crimen organizado, gente que vende lugares, gente que está en mejor posición. ¿Cómo enfrentar eso, alcalde? Hola, Julio César, hola, Montserrat, buenos días. Sí, hay primero aclarar que hay una complejidad para abordar estas situaciones desde la legalidad. Por ejemplo, en la estación intermodal de La Cisterna pasan diariamente cerca de 140.000 y un poco más personas, producto de una estación de tránsito. Entonces, imaginémonos el problema que es tener ese volumen de gente circulando por allá. En un espacio donde existen distintos tipos de actores. Por una parte están las concesionarias de la autopista, el metro, la concesionaria de la Intermodal, que es una empresa privada que administra ese espacio y que tiene atribuciones legales sobre el uso del suelo. Y además Servi. Entonces, cuando uno quiere hacer cualquier cosa, hay un montón de actores con los que tiene que conversar, que tiene que solicitar permiso, y eso es difícil, porque hay problemas de aseo, de aglomeración, de accidentes, también hay gente que se cae al suelo y que hay que ver por dónde se llega la ambulancia. Es muy complicado. Nosotros mismos hemos hecho en la ilegalidad de reparaciones al suelo para que la gente no se siga cayendo, a pesar de no tener la atribución legal y por suerte no me han demandado. Esa es la realidad. Por otra parte, hay un tema de que los municipios no mandan a la policía
ni tampoco mandan al metro. Es decir, nosotros no podemos solicitar el uso de la fuerza pública para un espacio privado donde Carabineros no puede entrar si no hay una autorización. Entonces, hay otro problema legal que subsanar. Sin embargo, tenemos toda la voluntad de abordar estas problemáticas. ¿Quién tiene que darle permiso a Carabineros, alcalde, para entrar al metro? ¿El propio metro o ya un fiscal? Hay complejidades porque hay temas de flagrancia de delitos que tienen usos distintos de llegar de accesar a los espacios, pero eso debiera hacerlo el metro y la concesionaria, porque nosotros tenemos atribución legal sobre ciertos espacios de la superficie, no toda la superficie. Entonces ahí hay una complejidad y Carabineros se enfrenta también a ese problema. Si no hay flagrancia, debe ser coordinado el acceso para el uso de la fuerza pública. Pero estar vendiendo estar vendiendo irregularmente, comercio callejero en el metro de Santiago, es flagrancia, porque está prohibido el comercio de ese tipo. Entonces, claro, se podría ahora nosotros no podemos pedirle a Carabineros que vaya y, por ejemplo, entre a los andenes o entre a la estación. Eso nosotros no podemos hacer. No. Entonces, el tipo de medidas... Sí, alcalde. Yo quiero... Por eso es tan importante la coordinación, digamos, ¿no? La coordinación, porque claro, usted habla de dificultades con los distintos actores. Yo pensé que eran todos ya amigos, que se sentaban en una mesa a conversar, que tenían una comunicación importante, digamos, y bien rápida, porque si ahí hay un problema, uno lo que espera es que todos los actores privados y públicos tengan una muy buena comunicación, ¿no? Para ponerse de acuerdo. Quería decir algo, César. Sí, básicamente quiero precisar algo ahí con el alcalde que creo que no estamos en la línea de lo correcto. Metro, si bien es cierto, un recinto privado, pero de uso público. Y desde el momento que se inicia la explotación del servicio, se abren las puertas a los usuarios y eso pasa a ser un espacio público. Por lo tanto, las policías tienen todo el derecho a ingresar, a hacer las fiscalizaciones que correspondan. Yo creo que el alcalde tiene ahí una confusión en lo que pasa prácticamente en los intermodales, que también tenemos problemas de comercio ambulante como en Vespucio Norte, La Cisterna, como dice él, que arriba hay locales comerciales, que hay concesiones entregadas por parte de Metro y que ahí claramente hay un tema entre privados, pero al interior del metro propiamente tal, las policías sí pueden hacer controles, fiscalización y todo el tema, porque el momento que se inicia la explotación del servicio se abren los portones y eso pasa a ser un espacio de uso público y por lo tanto las policías sí están autorizadas a ingresar a Metro. Sí, es bueno hacer esa aclaración. Yo no digo que las policías no puedan entrar, sino de que yo no tengo autoridad para decir a lo mayor quiero que me saque y me libere todo el andén del metro. Eso no puedo hacer. Claro. Esa es la aclaración. Ahora, nosotros sí estamos, como dice Julio César, implementando una serie de medidas de coordinación. De hecho, nosotros todos los meses nos juntamos en la sesión de operaciones tácticas de Carabineros para ver cómo abordar la delincuencia en la comuna. Eso sí lo hacemos. Y para el caso del metro, hemos implementado distintos tipos de medidas. Hoy día con el gobierno regional estamos diseñando un proyecto para mejorar toda la señalética, el equipamiento y la iluminación de la estación intermodal, porque es el sector donde hay más accidentes en todo Santiago y eso significa mayor cantidad de lesionados. Segundo, estamos con Metro ya desde inicio de año conversando para trasladar a la mayor parte de los comerciantes ambulantes de la intermodal a una feria que se armaría en un espacio de la superficie que se habilitaría para que ellos puedan mantener su actividad comercial, liberando los andenes y liberando el espacio entre los andenes y la superficie, de manera que la gente pueda conservar su trabajo, porque en el fondo hay buenos comerciantes ambulantes y malos comerciantes ambulantes. Los buenos son los que quieren trabajar y que tratan de no tener conflicto, y los malos son aquellos que se vinculan con algún tipo de crimen organizado, donde hay microtráfico, donde hay robo por sorpresa y otras incivilidades que se cometen también. Entonces nuestro rol está separar a los buenos de los malos, decirles qué vender, qué no, y en qué espacio y en qué condiciones. Entonces ya estamos en la etapa de, por ejemplo, ver cómo lo vamos a hacer con los baños, con la alimentación de electricidad, porque tiene que hacerse con seguridad, pero eso ya está en curso. Y tercero, estamos instalando cámaras de televigilancia con radiofrecuencia, de manera de tener pruebas para perseguir este tipo de delitos que se generan en la superficie, y estamos casi ya recibiendo el proyecto, solo que tenemos varios meses atrás un producto de la energización de los postes. Entonces hay una serie de medidas que ya se están implementando, como también la instalación de un retén móvil para recibir las denuncias en la superficie de la intermodal,
y mejorar la frecuencia de la marcha policial arriba, porque ya pusimos a un funcionario municipal, un funcionario de carabineros, con la patrulla mixta para estar ahí arriba haciendo controles. Alcalde, le agradecemos, un abrazo gigante. Muchas gracias por conversar con nosotros. César, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, un anhelo de los ciudadanos, ¿no? De todos los ciudadanos y también de las autoridades, un metro libre de comercio ambulante, recuperar ese espacio público, ¿no es cierto?, que es tan importante para la gente que viaja, hace millones de viajes, Monse, todos los días en sus metros. Solo un apunte, también hay que dejar de comprar, si uno quiere como usuario del metro que no haya más vendedor ambulante, hay que eliminar la demanda. Entonces, si no hay compradores en el metro, obviamente que ya los vendedores no van a estar ahí, así que hacerse cargo un poco del comportamiento de cada uno de nosotros.